We have a bilingual panel because we had to merge two panels, the panel of the morning and which was panel 5 and panel 7 now. So we will hear first of all Professor Chueca Saldías and then Fernando Mancebo. And then Walter Hilliger in English, if I'm correct. So let me first introduce you, please. Professor Chueca Saldías. Just one second. Is full professor at the Faculty of Humanities and Communications and director of the Interdisciplinary Doctoral Program in Humanities, Finisterre University in Santiago of Chile. His field of research encompasses colonial and frontier phenomena during the early modern period in the Spanish Empire. He has specialized in the Portuguese diaspora in the lands of the King of Spain, and especially in New Christian, Converso, and Judaizing identities. His works include aspects of social history, family networks and agencies, and material culture, circulation of knowledge, and objects among the New Christian diaspora. A relevant aspect of his research has focused on the history of the Judeo-Spanish prayer books, Sidurim, and their circulation among Judaizing circles in Europe and America. He is currently the researcher responsible for the projects Regular Fondecit, Conversos Family and Empire, Conversos Agency in Imperial Context in the 16th and 17th centuries. The project Praying to the God of Israel according to the Portuguese tradition between the centuries 16 to 18. In the Center of Sephardic Studies, Alberto Benveniste, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal, member of the core team of the Crossroads Research Center of the University of Louvain in Belgium, and member of the research group Historia das Inquisições of the Study Center of Religious History of the Portuguese Catholic University. Professor Chueca Saldías will talk in Spanish, traduciendo herejías, dos versiones ladinas del Toledot Yeshu de los siglos XVII y XVIII. Please, your turn. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación. Espero que la estén viendo correctamente. Sí. De hecho, hubo un leve cambio en el título. Ya no son dos versiones, son tres versiones ladinas del Toledo Yeshu, que son las tres versiones prácticamente íntegras que existen, a mi entender, de esta narrativa de la vida de Yeshu. Estas narrativas que quizás algunos de ustedes saben son muy complejas y las cuales las diferentes versiones han sido investigadas también por diferentes investigadores, sobre todo Samuel Krauss a inicios del siglo XX y luego Ricardo Di Segni, intentaron crear familias de estos manuscritos para entenderlos mejor. A mí un tema que me interesa muchísimo es el uso del vernáculo entre los sefaradim previamente a la expulsión de Sefarad y luego de la expulsión. Y mi impresión es que ha habido y siguen habiendo algunos malos entendidos al respecto, sobre todo de la situación lingüística en Sefarad previa a la expulsión. Muchas veces los hebraístas, me parece a mí, tienden a pensar de que el hebreo fue casi lengua vernácula entre los sefaradim y de alguna manera se ha ido minimizando el empleo del romance, que muchas veces es relegado al uso de las mujeres y más tarde de conversos, justamente como si el hebreo fuese la lengua vernácula en las comunidades.
Y por eso quería comenzar con estas dos diapositivas del Sidur. eh, un Sidur de la escuela lisboeta, hebreo, es la sección del Cántico de Moisés, en la oración de la mañana, y luego esta versión romance, pre-expulsión, que es un manuscrito que se encuentra en propiedad privada en Israel y que es prácticamente un manuscrito íntegro del Sidur Vernáculo, y que para mi entender ilustra esta presencia importantísima del vernáculo en la cultura de las aljamas judías sefarditas previas a la expulsión. Y un buen ejemplo también de esta situación es justamente el Toledo Yeshu, que al parecer fue muy popular en Iberia, ya en la Iberia medieval, pero que luego también va a tener una presencia y una difusión importante en las diferentes comunidades donde se empleó el judeo español. Y bueno, si vamos a las versiones del Toledo Yeshu, en estas comunidades, básicamente deberíamos distinguir entre las citas y extractos de procedencia ibérica. Generalmente estas se encuentran en hebreo, en latín, en romance e incluso en inglés, y son las que están en esta primera lista. Son obras donde se citan extractos o párrafos del Toledo Yeshu. Voy a comentar también, en este caso, aspectos relativos a las traducciones del texto y luego las versiones casi completas o versiones completas del Toledot en romance. Son estas tres que se encuentran al pie de la diapositiva y son de las cuales me gustaría hablar. Dos de ellas están en la biblioteca Eshaim, la biblioteca Montesinos de la comunidad en Ámsterdam. Una es Aljamiada, la historia de Jesús Nazareno, y la segunda se encuentra en escritura latina, Historia de Cristo, su nacimiento, vida y muerte. Esa segunda versión tiene una fecha en el manuscrito, 1700, y un lugar de composición que sería la ciudad de Lisboa. Y por último tenemos también una versión aljamiada en judesmo, que con una calidad de la lengua bastante diferente a las dos anteriores, que se encuentra en la Columbia University en Nueva York, y yo pienso que debe proceder del siglo XVII, probablemente XVIII, y su origen es oriental en el Imperio Otomano. Y de estas traducciones es las que me gustaría compartirles en esta mañana. Si vamos a los extractos y citas que tenemos en la primera columna, un ejemplo interesante de cómo funcionaron estas traducciones y cómo también muchas veces quizás la corrupción o los malos entendidos del texto influenciaron las traducciones, es este ejemplo que tenemos aquí. Fíjense en la columna que dice Felipa Cardosa, 1588. Esta Perdona, es una, Ignacio, tienes que ir ¿ya? pasando las imágenes para que las veamos. Ah, las estoy pasando, Cintia, qué raro. Está trabado entonces. Ah, a ver, voy a dejar de compartir. Qué curioso, aquí hay algo raro. Ahí sí, ahí pasaron. Ah, ¿las ves ahí? No, Quizás las tengo que pasar. ahora la anulaste. Intentemos de Sí, nuevo. Perdón. ahora voy. Sí, ya sé. Algo pasa. Vengo de nuevo. Es que pena que ya les había contado hartas cosas y no veían nada. Ya. Ahí la ven, ¿no es cierto? Sí, Ok. Les muestro la. Voy a la anterior. Uy. Ok. Esta es la diapositiva donde se compara el Sidur vernáculo con el Sidur de la Escuela de Lisboa. Y luego tenemos, ahora vamos a hablar de las versiones ladinas. Eh, Desapareció una diapositiva. Aquí está. Esta es la diapositiva en que ustedes ven las versiones en citas y extractos, ¿no? Básicamente el Puyo Fidei, el mostrador de justicia, un proceso
inquisitorial contra Llanto Al-Muli en Barcelona, el Eben Bohan, que es una versión hebrea, de Ibn Shaprut, un proceso inquisitorial en la ciudad de Lima, donde está el testimonio de Felipa Cardosa contra su hermano Francisco Coronel, y esta obra de George Sandys, que recoge versiones del Toledot en Jerusalén, de los sefardíes de Jerusalén en el año 1610, pero la publica en inglés en Londres, ¿no? Y abajo tenemos las tres versiones íntegras, la historia de Jesús Nazareno, de Eshaim, la versión que se encuentra en escritura latina, de Eshaim también, fechada en Lisboa en 1700, y este manuscrito judesmo otomano del siglo XVIII, que está en la Columbia University, que también está en aljamiado, ¿no? Y que lleva este título, que es un título de fantasía porque no es original en el texto. Vamos a ver los extractos, las traducciones de los extractos. Los extractos tienen esta particularidad que existen versiones latinas, existen versiones hebreas como la de Ibn Shaprut, y existen una versión en inglés y una versión en romance, que es la de Felipa Cardosa en 1588. Esa es la que me gustaría comentar. En un pasaje se asegura que Jesús hacía milagros con los papeles que es el nombre de Dios, que ha robado del templo, y subía por una raza de sol. Eso dice el texto, por un rayo de sol ascendía al cielo, ¿no? Esta misma versión la conoce Sandís en 1615, que asegura que en el Toledot se dice que Jesús, Yeshua, subía read on a sunny beams, ¿no? Cabalgaba en rayos de sol. Y la misma versión la conocía Llanto Al-Muli, porque ese proceso inquisitorial en latín decía que equitabat super radium solis, ¿no? Pero no es la versión más antigua de Martí, volavit inter celum et terram, y no es la versión de Ibn Shaprut, va a vir, ¿no? Y subía en el aire. Y mi impresión es que aquí la traducción cambió porque probablemente el texto hebreo fue interpretado como Ve'alá Vaor, ¿no? Subía por él por un haz de luz o por la luz, ¿no? Entonces para mí ya es un buen ejemplo de cómo las traducciones manuscritas van variando según la calidad de los textos que están a disposición de los traductores, ¿no? Y luego se pueden instituir, por así decirlo, tradiciones de traducción, ¿no? Que pueden tener su origen en las diferentes variantes, incluso en los errores que se habían cometido en las traducciones. Vamos a ir a ver esta primera traducción, que es de Eshaim. Es la traducción que está datada en 1700 en Lisboa, tiene este frontispicio, y luego el título vuelve a aparecer en el manuscrito. Es una traducción muy característica de los sefardíes de Western Sephardic, los sefardíes del oeste, como son aquellos de Ámsterdam. La traducción es al castellano corriente a inicios del siglo XVIII, pero la grafía es claramente portuguesa y se trata de un castellano muy influenciado por el portugués. Tiene muchos giros portugueses. Y lo interesante de esta traducción es que probablemente se llevó a cabo desde una edición del Toledot que se encontraba en dos versiones, en hebreo y en latín, y había sido publicada en 1681, y un sefardí de Ámsterdam, que pienso que es el lugar más plausible para esta traducción, y no Lisboa, como aparece en el manuscrito, la tradujo al romance castellano-portugués hacia el 1700, ¿no? El Forlage o el original es esta edición impresa que se encontraba en esta obra de Johann Christoph Wagenseil,
la había publicado en 1681. Es una colección de textos hebreos que atentan contra la doctrina cristiana, ¿no? Este es un hebraísta protestante que va a publicar esta versión del Toledot Yeshu. Y esto es lo interesante, y es que alguien de la comunidad de Ámsterdam toma este texto que había sido impreso y circulaba y lo va a traducir al romance castellano y se conserva en Eshaim. Vamos a ver detalles de esta traducción. Es una traducción donde muy probablemente, aquí coloqué una visión sinóptica de la traducción y luego del original hebreo que está en la edición de Wagenseil. Es claramente una traducción expandida de Wagenseil. Y esto sucede porque el mismo Wagenseil, vamos a ver la diapositiva siguiente, en la versión latina ya había expandido el texto. Las versiones latinas de estos hebraístas son siempre también ya reinterpretaciones de los textos hebreos que estaban a su disposición. Por ejemplo, si ustedes ven esta cita que está en negra, la primera cita en oscuro, donde se habla del Talmud, el traductor sefardí de Ámsterdam expandió la cita hebrea de Wagenseil, pero además quería citar las hojas, que al final no hizo y dejó los espacios en blanco. O sea, notamos que en la labor de traducción, el traductor judeo-portugués de Ámsterdam quiere ir incluso a complementar aquello que él veía que faltaba en el texto original. Ok, bueno, aquí yo marqué también en oscuro varias secciones donde suceden esas expansiones. Incluso si ustedes se fijan, hacia el final del texto hay líneas en blanco en el hebreo porque fueron expandidas también en la traducción, ¿no? En general, esto es muy común, me parece a mí, en las traducciones del Toledot Yeshu, y es que las versiones hebreas suelen ser mucho más breves, eh, eh, sobre todo en la redacción de las frases, y las versiones vernáculas expanden esas frases, ¿no? Ok. También si se fijan en la versión latina que traía Wagenseil, que se supone es una traducción latina del original hebreo, Wagenseil incluyó pasajes en griego que están aquí, los ven acá, y que el traductor, probablemente el traductor sefardí de Ámsterdam también consideró en su traducción. Y esto es interesante porque los sefardíes de Ámsterdam de alguna manera se enorgullecen de pertenecer también a esta cultura letrada grecolatina del siglo XVII y ahora inicios del XVIII. O sea, ellos claramente están siendo educados no solo en la lengua hebrea, sino que manejan conocimientos del latín, del griego, ¿no? Y de otras lenguas. Es una comunidad, sobre todo en el estamento de los estudiosos, bastante plurilingüe. También en Ámsterdam encontramos esta segunda versión del Toledot en aljamiado, y es muy característica. Ya el tipo de aljamiado no es el usual en las comunidades de Oriente. Mi propuesta es que es un aljamiado en realidad de origen norteafricano, que es un escriba norteafricano que probablemente trabajó en Ámsterdam. Y lo curioso de acá es que probablemente la versión aljamiada en romance castellano, que es bastante antigua, dio origen a la traducción al hebreo y al latín, que se publicó en 1705, ¿no? Y a raíz digamos, de motivos lingüísticos, mi impresión es que este texto originalmente es un texto romance del siglo XVI, que luego fue transcrito al aljamiado probablemente en el XVII. Y dio origen a esta traducción
de otro hebraísta protestante, Huldreich, quien publica esta versión en 1705 también en hebreo y en latín, ¿no? Bajo el título de Historia Yeshua Nazareni. Pero, y sobre este texto yo publiqué un artículo mucho más extenso y con mucho detalle, analizando también el proceso de traducción, y si les interesa, el artículo está publicado en esta colección de ensayos sobre el Toledot Yeshu que coordinó Daniel Barbu el año 2002 en la revista Cromos de la Universidad de Florencia. Está en línea, si les interesa el tema. Y mi propuesta allí es que nuestro manuscrito es de mediados del siglo XVII, está en escritura cursiva Mugrabi, norteafricana, probablemente un escriba que nació allí, que entendía muy bien el romance castellano, eh, y que al parecer también copió otros textos que se conservan en la biblioteca de Eshaim. Y el manuscrito original que él transcribió probablemente no se encontraba aljamiado, sino que en escritura latina, era un romance en escritura latina del siglo anterior, de la segunda mitad del siglo XVI, estaba escrito en alfabeto español, y su autor era, a mi entender, un converso, una persona influenciada por un trasfondo judío-ibérico. Su lengua nativa era el romance castellano, conocía muy poco del hebreo, es un texto muy poco hebraizante, yo creo que prácticamente no entendía nada de hebreo, pero, pero su intención era escribir una obra polémica de corte judaizante contra la figura de Yeshua, ¿no? Y estaba muy versado en la cultura literaria estándar del siglo de oro español. Este texto entonces fue aljamiado, y lo interesante, bueno, él desde un punto de vista de las traducciones, por ejemplo, aquí yo les copié un extracto donde él cita un pasaje bíblico, ¿no? Lagar pisé en mi venir de Edom, y que ahora acabé de venir de Edom. Son citas en romance del texto bíblico, eh, según las versiones de la Biblia de Ferrara. Y esto es muy interesante porque este tipo de manuscritos del Toledot, que el Toledot suele citar mucho pasajes de la Tanaj, en este caso siempre en traducciones de la Biblia de Ferrara, ¿no? Lo que nos lleva también al mundo de los traductores eh, judeo-españoles de Italia en el siglo XVI. Y a mí me parece que este Toledot tiene que tener su origen en Italia por muchas pistas que hay allí en el siglo XVI. El tema es que fue traducido al hebreo y al latín, probablemente por Huldreich, quien no entendía muy bien el original y cometió en la traducción, dejó muchas huellas la traducción de Huldreich de esos malos entendidos en la traducción. Y uno muy interesante está en uno de los pasajes que narra una historia de Jesús que se encuentra con un pastor, donde Huldreich malinterpreta la palabra calzada por el latino calchum y hanahal en hebreo, generando una suerte de confusión en la traducción, un pasaje que no se entiende si no vamos al original, eh, que decía que Jesús una pastora había ido con Jesús y sus discípulos hasta división de los caminos y les mostró el camino y volvióse, ¿no? Eso fue traducido de forma bastante defectuosa por Huldreich, quien de hecho, bueno, son estos traductores que no conocen bien las lenguas de origen, y de hecho también a un hebreo bastante defectuoso eh, eh, lleva a cabo esta traducción, ¿no? Para mayores detalles, si les interesa, pueden ir a ver el artículo en la revista Cromos. Y por último, con esto ya me gustaría ir terminando, es
quería darles como una introducción en cómo funcionaron estas traducciones. Tenemos el manuscrito Judesmo de la Columbia University. Es un texto muy diferente a los anteriores porque es Judesmo del Imperio Otomano en el siglo XVIII. Funciona también aljamiado, lo vemos aquí. Funciona de manera muy diferente. Y lo interesante es que esta versión Judesma claramente parece ser traducción de un original hebreo y también muy cercano a las versiones judeo-árabes que están en la Geniza del Cairo. Mi hipótesis es que el origen de esta traducción está en la zona probablemente de las comunidades en torno a Jerusalén. Yo creo que Jerusalén es un buen lugar, las comunidades sefardíes de Jerusalén es un buen espacio para esta traducción y la lengua que se hablaba allí. Y lo interesante es que es idéntico a esta versión hebrea que publicó Samuel Kraus en su antología del Toledot Yeshu en 1902. Es una versión del Toledot en hebreo que se encontraba en el seminario judío de Viena y que luego en la Gran Guerra, se perdió y solo tenemos la transcripción de Kraus en su, en su obra Das Leben Jesu nach jüdischen Quellen. Um, y de allí, por ejemplo, les traigo este ejemplo que también tiene que ver con una cita de la Tanaj, del Salmo 2.1. Suceden cosas muy curiosas porque este Salmo 2.1, vemos la versión del texto masorético, está expandido tanto en la versión de aljamiada de la Columbia University como en la versión del manuscrito de Viena, ¿no? El verso del Salmo está expandido, ¿no? Le da ver divré, Rick, que no es una versión que no figura en el texto masorético, y la verdad es que yo hasta el día de hoy no sé de qué versión del Salmo sacaron este verso, ¿no? Lo interesante es que Columbia, el manuscrito Judesmo, tiene una altísima presencia de textos hebreos en el Judesmo. Generalmente todos los pasajes de la Tanaj están en hebreo, a veces largas eh, frases de la Tanaj, pero también mucho vocabulario. O sea, es una traducción. Aquí les traigo un ejemplo, mucho vocabulario hebreo, algo que no sucedía en los manuscritos de Etz Hayim. De hecho, entre los judíos del oeste es muy raro encontrar incluso el uso del aljamiado. Los, eh, los sefardíes del oeste prácticamente no utilizan aljamiado y luego siempre están traduciendo, por ejemplo, textos bíblicos en versiones similares a Ferrara, ¿no? En cambio, en el Oriente no. Hay mucha presencia del hebreo, es una lengua mixta, si se quiere, eh, donde hay términos como Beit Hamikdash o Sheman Forash, que siempre deben ser citados en hebreo. Mamzer, ¿no? Acá Afilu, ¿no? Hay muchísimo de eso. Y aquí yo les marqué en amarillo determinadas frases. Esta es la sección en que se habla del robo del nombre inefable del templo de Dios por parte de Yeshu. Es prácticamente idéntico al manuscrito que publicó Miriam Goldstein, un manuscrito judeo-árabe de la Geniza del Cairo, que tiene prácticamente las mismas formulaciones. O sea, en este caso, esta versión Judesmo del Toledot parece que de alguna manera debe funcionar como una traducción de un original hebreo, y quizás también hubo traducciones allí de las versiones judeo-árabes, ¿no? Porque la cercanía es demasiada, ¿no? Hay una cercanía lingüística allí muy grande. Eh, y por último, una reflexión al respecto de qué está sucediendo aquí. El problema del Toledot es que, claro, tenemos versiones impresas, tenemos versiones
manuscritas, y al parecer existe una historia muy larga donde las versiones se compusieron a partir de traducciones del hebreo y los diferentes vernaculares de las comunidades judías, ¿no? Que incluyeron el arameo, el judeo árabe, como lo atestigua los textos de la Geniza del Cairo, las diferentes versiones ladinas con las diferentes calidades de la lengua romance vernácula en las diferentes juderías que variaba muchísimo, incluso la influencia del latín cuando los hebraístas a partir del 17 comienzan a traducir también estos textos al latín. Entonces, el problema del Toledot y de las diferentes versiones del Toledot también tiene que ver en el fondo con estos desafíos traductológicos eh, que llevaron a la popularización también del Toledot como una literatura no solo polémica y considerada herética por los cristianos, sino que también como una literatura de entretención y de entretenimiento, ¿no? Entre las comunidades sefardíes, tanto de Oriente como de Occidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Chuecas. Vamos a pasar directamente a Fernando Mancebo. Fernando Mancebo es profesor y licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctorando en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús, bajo la dirección de la doctora Diana Sperling y la codirección de la doctora Cecilia Rusconi. Se desempeña como docente en la FADU, en la UBA, en la Facultad de Derecho y en la de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Em, Así como en instituciones terciarias y secundarias. Se formó en hebreo clásico y literatura hebrea en la Universidad de Murcia y cursó diversos estudios de hermenéutica bíblica y comentadores medievales en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer. Su producción científica reciente se concentra en torno a la presentación del hebreo en el pensamiento de Spinoza y a sus fuentes judías medievales, con un especial énfasis en la exegesis bíblica contenida en Tractatus Theologico Politicus. Participa Fernando Mancebo de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn desde octubre de 2023 y hoy nos va a hablar de traducir la Biblia, para qué, el caso de Spinoza en Tractatus Theologico Politicus. Por favor, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Cintia, por la presentación. Gracias a todos por la presencia y también, como Ignacio, voy a compartir pantalla. Preparé una breve presentación para introducir el tema. ¿Se ve bien ahí la presentación? ¿Estoy compartiendo? Ahora sí. Bien. Bueno. Como Cintia recién les adelantaba, el título de la presentación es Traducir la Biblia para qué, el caso de Spinoza en Tractatus Theologico Politicus. Vamos a hablar de Spinoza, de Baruch Spinoza, que está conectado en parte con lo que recién nos exponía Ignacio en términos temporales y espaciales en parte. Sí, Spinoza nace en Ámsterdam en 1632 y muere en La Haya en 1677. Es educado en la comunidad sefardí de Ámsterdam, que estaba con mucho esfuerzo reconstruyendo sus raíces interrumpidas por la Inquisición y las expulsiones múltiples. Y la pregunta esta que nos hacemos de para qué traducir la Biblia implica hablar de una dimensión de Spinoza sobre la que por lo general no se habla de la manera en la que hoy vamos a hablar, no se la aborda de esta manera, que es el Spinoza traductor de la Biblia, pero con fuentes, digamos, ¿no? Hay cierto mito de Spinoza traductor de la Biblia por dos relatos, uno de 1680 y otro de 1706 de Colerus. Disculpen un segundo, ¿no? Problema doméstico.
Cohort y Colerus. Colerus fue el primer biógrafo de Spinoza. Nos hablan de un Spinoza traductor del cual no hay ningún tipo de rastros, ¿no? De una traducción completa. Habla Courthold de las Sagradas Escrituras. Esto entendemos que sería solamente la parte en hebreo porque Spinoza griego no sabía, de la cual no quedó ningún rastro. Y según Colerus, habría una traducción, Spinoza emprendido, al flamenco solamente de la Torá, de la que tampoco quedó ningún rastro, por según Colerus la quemó antes de morir. Bueno, hay formas de empezar a pensar a Spinoza traductor, fuera de esto, esta suerte de leyendas, de mitos que se generan en torno a esta figura, y es el Spinoza traductor en el Tratado Teológico Político, que es un tratado que probablemente conozcan o hayan leído sobre él. Fue un tratado bastante polémico, para decir poco, que es, bueno, se publica de manera anónima, con un pie de imprenta falso, un título que es genérico, ¿sí? Porque por más que lo conozcamos como Tratado Teológico Político, es el nombre del género literario en el momento, ¿no? Y que acá sí vemos a Spinoza traducir la Biblia del hebreo al latín en decenas de pasajes que Spinoza cita de la Biblia, ¿no? A lo largo del Tratado Teológico Político, especialmente en los primeros 15 capítulos del libro, tiene 20 capítulos, Spinoza cita en hebreo o en arameo a veces y traduce al latín decenas de pasajes bíblicos. Y desde hace más de 2 siglos, y acá es donde aparece el gap, ¿no? El grueso de los lectores del tratado e incluso los intérpretes del tratado, por leer el texto en traducción o por consultar una versión latina deshebraizada, que hay un montón, suele ignorar esa práctica literaria del filósofo. No se conoce que Spinoza traducía la Biblia en el Tratado Teológico Político porque las traducciones por lo general, por muy general, al español, al inglés, al francés, al alemán, borran las citas desde el hebreo que hace Spinoza, e incluso hay ediciones desde el siglo XVIII en latín donde esas citas desaparecen por completo. Tenemos una de las ediciones, acá un fragmento de las más cuidadas, que es la última, que es la de Ackerman, donde vemos, bueno, el pasaje que hoy, si tenemos tiempo, vamos a elaborar, que es el versículo 24 de Génesis 18, donde vemos que Spinoza está citando en hebreo e inmediatamente al lado traduce al latín. Así los primeros 15 capítulos están minados de este tipo de cita-traducción que hace Spinoza. Acá la traducción que se suele usar en español, que es la de Tilena Domínguez, una traducción de relevancia de 1986, vemos que Domínguez no nos aclara que Spinoza está citando en hebreo, o sea, no está ni siquiera la cita en hebreo, ni en ningún momento lo aclara. Directamente Domínguez traduce la traducción de Spinoza, traduce la traducción que hace Spinoza al latín. ¿Mm? La pregunta, primero que nos podemos hacer más centrados en la época, es ¿por qué Spinoza traduce? Antes de preguntarnos para qué, ¿no? ¿Por qué? En un sentido casi de causalidad eficiente, ¿no? Si acá de fondo una lógica de la hebraica veritas, si está pensando en un término de autonomía racionalista en esta primera modernidad, donde no necesito ir a una autoridad, ¿no? Para validar la traducción, puedo valerme de hacer una traducción sola, si hay una intención política en la traducción, si es que Spinoza podía contar con lectores, como está probado hoy en día, que no solamente leyesen en latín, sino que también pudiesen comparar la traducción con la cita en hebreo, si rige el imperativo ad fontes sobre él, y también porque si él, como no sabía Spinoza griego, usa, por ejemplo, la Biblia de Tremelius y Julius, la Biblia sacra, para los pasajes del Nuevo Testamento. ¿No? ¿Por qué no hizo lo mismo para el Tanaj o para el Antiguo Testamento, como él lo denomina en el Tratado Teológico Político? ¿Por qué? ¿Mm? Cuando empezamos a pensar la estructura del tratado, entendemos un poco por qué Spinoza traduce, y es un porqué que se va convirtiendo en un para qué. El proyecto exegético de Spinoza se enmarca
en la parte teológica, que serían los primeros 15 capítulos, donde Spinoza nos expone su método de interpretación, que está estrechamente ligado a, podríamos decir, su método de traducción, donde nos expone exégesis bíblicas concretas y donde exhibe las traducciones. Ahora, eso, ese marco teológico, está en función de la exposición política, que sería la filosofía política de Spinoza, donde trata de explicarnos el quid de la sociedad civil, su exposición o la exposición de su pensamiento político sobre lo que hoy entendemos como el contractualismo y naturalismo del barroco europeo continental y también insular, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, ¿sí? Hay una suerte de telos en la traducción donde Spinoza no traduce por traducir o por un proyecto literario independiente, sino que las traducciones de Spinoza, las exégesis de Spinoza sobre las escrituras, están en función de un proyecto político. ¿Qué quiero decir con esto? Spinoza es explícito desde el prefacio del tratado que él cree que de alguna manera todas las guerras religiosas, las influencias e injerencias políticas desde la religión, particularmente en su Holanda natal, tienen como origen malas lecturas del texto sagrado. O sea, los judíos, los cristianos, incluso dentro del cristianismo los católicos, habrían leído mal la Biblia y por eso en el nivel político se habrían dado todos los grandes problemas y desastres que se fueron dando hasta el siglo XVII. Entonces, en lugar de tomar esta decisión quijotesca de quemar el libro, ¿qué dice Spinoza? Hay que cambiar el modo de lectura. Vamos, si cambiamos el modo de lectura, entonces vamos a resolver problemas de orden político. Si cambiamos la causa, vamos a cambiar el efecto. ¿Sí? Entonces, eso nos da a sospechar, ¿sí? Que hay que cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos por qué, hay que preguntarnos para qué tradujo Spinoza, ¿no? Entonces, el para qué podemos empezar a pensarlo con, bueno, por lo menos yo empecé a pensarlo así, desde Steiner, este fragmento que probablemente conozcan de Pasión Intacta, donde se puede empezar a pensar a Spinoza como una suerte de traducción con intenciones teleológicas, ¿sí? Un traductor, nos dice George Steiner, puede dañar el original menos por transfigurarlo o traducirlo que por explotarlo para sus propios fines, por apropiarse de él con un propósito ajeno al de la propia traducción. El traductor puede traducir principalmente para argumentar, desplegar, sentar un precedente táctico y apoyar su propio trabajo o el programa del movimiento literario al que pertenece. El traductor convertirá el texto que traduce en el andamiaje, en el vehículo de sus propias y quizás muy diferentes necesidades. De forma más grosera, hay una gran cantidad de traducciones que, intencionadamente o mediante estrategia instintiva, malinterpreta o distorsiona el original con fines proselitistas, propagandísticos o adversativos. No digo que Spinoza llegue a lo más grosero que nombra el autor, pero podemos empezar a pensar a un Spinoza que si está pensando la exégesis y la traducción con fines de, para decirlo así, corrección u ortopedia política, entonces podemos pensar que hay traducción acá, un para qué de la traducción de la Biblia en términos explotativos, ¿no? Propios de una argumentación. ¿Mm? Y acá tenemos la graficación, podríamos decir, de lo que vamos a intentar desarrollar. En Spinoza, el traducir sabemos que es del hebreo al latín, pero la pregunta, ¿no? es ¿desde dónde Spinoza interpreta? Si Spinoza interpreta y después traduce de acuerdo a su interpretación y ajustándose a su interpretación, y si luego de traducir del hebreo al latín, interpreta sobre el latín y no sobre el hebreo.
¿sí? Vuelvo a Cervantes, el capítulo, si mal no recuerdo, creo que es el 28 por ahí, cuando se da ese primer párrafo sobre el cómo decide Amete, ¿no? Se discute el cómo, que estaría escrito en hebreo, pero se lo discute en español, y la discusión tiene solamente sentido en español. Bueno, habría que preguntarse si algunas de las interpretaciones que Spinoza da, particularmente sobre fragmentos del Tanaj, tienen sentido en latín nada más y no en hebreo. ¿Mm? Entonces, para poder ingresar en esto, hay una posibilidad de pensar abstractamente las formas de argumentación de Spinoza y siempre nos propone una suerte de tesis general sobre un tema X, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacían los profetas? Que es lo que vamos a desarrollar ahora un poquito, ¿no? Una tesis general sobre los profetas que va en contra de la tradición, lo que plantea Spinoza. Para Spinoza los profetas eran un grupo de ignorantes, ¿no? Que tenían, sí, una práctica de la moralidad desarrollada, ¿sí? Se comportaban y exhortaban a la caridad y la justicia, pero en términos intelectuales eran unos ignorantes, ¿no? Y entonces Spinoza, de manera, podríamos decir, inductiva, muestra cómo esa tesis general se va probando con elementos de juicio tomados de las escrituras, ¿sí? Para esa tesis X. En este caso, Abraham, por Spinoza, es pensado en términos de patriarca y profeta y le sirve su caso como elemento de juicio para probar esa tesis de que los profetas eran unos ignorantes en realidad, ¿no? Y las citas y traducciones funcionan a modo de dicta probandi. Empieza a citar en hebreo Spinoza y traduce al latín y eso es lo que a él le sirve para mostrar lo que quiere mostrar. Nuestro caso para hoy es un caso que yo ya había trabajado en otro momento. Seguí laburando este tema, pero los otros casos me parecen demasiado extensos para trabajar hoy. Es el de Génesis 18, donde Abraham ruega por Sodoma. Particularmente vamos sobre el versículo 24, el pasuk 24, que era el que citábamos recién, mostramos en Spinoza, ¿sí? Bueno, acá un pequeño gráfico para salir un poco de tanto texto, ¿sí? Un detalle de una pintura de James Tissot. Bueno, en el capítulo 2, que es donde se da esta cita traducción, capítulo sobre los profetas, ¿sí? La tesis general de Spinoza sobre los profetas es la que les adelantaba, ¿no? Que en términos nociológicos, los profetas solamente tuvieron una potencia imaginativa más vigorosa. ¿Sí? Entonces, esto va en contra de la tradición en general, podríamos decir desde Flavio Josefo hasta los tiempos de Spinoza o hasta los nuestros también. ¿Sí? Entonces los profetas son unos ignorantes, ¿sí? Ignorantes en geometría, en astronomía y especialmente sobre la naturaleza de Dios. Y de esto también se deriva que en los textos sagrados no hay que buscar conocimientos metafísicos ni científicos, sino solamente morales. Cosa que está a la orden del día con lo que recién les comentaba respecto de cambiar los modos de lectura. Para Spinoza, cuando cambiamos los modos de lectura, dejamos de buscar conocimientos científicos, conocimientos metafísicos en las escrituras, como supo hacer la teología, la exégesis rabínica, etc. Entonces, Abraham le funciona como elemento de juicio de esta tesis, ¿sí? Vemos cómo Spinoza cita en hebreo este pasaje de Génesis 18:24 y lo traduce al latín. Bueno, Abraham también, acá la traducción que les propongo, Abraham también ignoró que Dios es ubicuo y que toda cosa preconoce. Este también está conectado, si el Etiam, de una lista de profetas que él viene dando que son ignorantes en algún sentido, ¿sí? Tan pronto cuando la sentencia sobre los sodomitas oyó, oró para que Dios no le ejecutase antes de saber si todos de ese suplicio eran dignos. Dice entonces, véase Génesis 18:24, y ahí cita, Spinoza primero nos dijo, son todos los profetas unos ignorantes, en algún sentido. Primera tesis que es la más general. Después va, expone el caso de Abraham y después se defiende con un dictum probandi tomado de las escrituras. Ulai esh ha mishim
etcétera, etcétera, ¿no? Quizás se hayan encontrado 50 justos, etcétera, etcétera. Bueno, eso para ver en el texto, ¿no? Entonces, el caso de Abraham como elemento de juicio nos dice que ignoró a Abraham, que Dios es omnipotente, que Dios es presciente, ¿sí? Y en contra de la tradición, que nos dice que Abraham fue no solamente monoteísta, sino el descubridor del monoteísmo, el astrónomo, el gran astrólogo, el matemático que le enseñó a los egipcios, que fue filósofo, ¿no? Entonces, que venga Spinoza a decir que Abraham fue un ignorante es difícil, ¿no? Para decirlo civilizadamente. Antes de ir a la traducción y laburar la traducción, ¿sí? Habíamos prometido que íbamos a también pensar un poquito sobre cuál era la representación del lenguaje que tiene Spinoza, ¿sí? Acá vemos el texto en la Biblia rabínica, la de 1525, la de Bomber, que es la que Spinoza, una de las dos que Spinoza tenía en su biblioteca personal, ¿m? Donde leemos el texto con los signos de cantilación y los signos vocálicos, ¿sí? Sin embargo, Spinoza, cuando cita que suponemos que Spinoza cita de memoria, hay estudios que muestran que Spinoza cita de memoria, no son muchos, pero los hay. Spinoza, ¿qué hace? Elimina todos los signos masoréticos. Y no solamente elimina los signos masoréticos, sino que le agrega matres lectionis. Estas matres lectionis que les agrega no están en el texto masorético. Y nos surgen preguntas frente a esto, ¿no? La eliminación de los signos masoréticos está un poco a la orden del día con actitudes cristianas que llegan hasta el día de hoy, pero que estaban bastante en boga en el siglo XVII, sobre todo en Ámsterdam, bueno, que reactivan de alguna manera esta discusión entre Agustín y Jerónimo sobre el texto hebreo desde el cual partir o desde el texto griego, y acá hay algo, una actitud antimasorética, quizás, ¿sí? Nos podemos preguntar sobre Spinoza es bastante duro con los masoretas, sobre si lo que hicieron los masoretas fue fijar una interpretación o inventar una interpretación del texto. Entonces, como es reciente, eliminamos para Spinoza parece, es esa suerte de interpretación fijada materialmente que sea la de los masoretas. Y ahí nos podemos preguntar, ¿no? Que a un texto, al no tener ni Kudot ni tener Teamim, pues sin los signos vocálicos ni los de cantilación, ¿no? Si Spinoza era un antimasorético, si era un protalmúdico, ¿no? De abrirse a múltiples interpretaciones del texto, cosa medio difícil de pensar quizás, ¿sí? Y la otra pregunta que nos podemos hacer es cómo corta en versículos, ¿no? Si no tiene ningún tipo de signo. Ahí nos podemos también poner a pensar que la noción que tiene del lenguaje Spinoza, como lo muestra en su gramática de la lengua hebrea, o su compendio gramatical de la lengua hebrea, es una noción de lenguaje que está regido por el ritmo. Entonces Spinoza corta rítmicamente. Esto le vendría de su educación, pero son preguntas que nos podemos ir haciendo, ¿no? Y esto de agregarle las matres lectionis, ¿sí? También nos lleva a preguntarnos, así muy intempestivamente, si es una suerte de retro proto-masorético, ¿no? Como que buscar una suerte de texto masorético, o texto anterior al masorético, perdón, ¿sí? Ahí podría ser pensado en la línea de lo antimasorético, ¿no? O también de lo protalmúdico. Pero esto respecto de cómo cita en hebreo, ¿sí? Para pensar las representaciones del lenguaje en Spinoza. Respecto de lo que Spinoza traduce, ¿sí? Podemos compararlo con otras traducciones que no solamente la de Biblia Sacra, que es la de Tremelius que les nombraba antes, que Spinoza tenía en su biblioteca y usa para el Nuevo Testamento, sino con la traducción que se quieren sacar de encima en la época, en las críticas, que es la de la Vulgata. Spinoza traduce un término clave en el
en este pasaje de manera estrictamente diferente a Vulgata, a Biblia Sacra de Tremelius y Junius, ¿sí? Y en el Tratado Teológico Político vemos que Spinoza le cambia el valor al Yesh. Si bien los tres traductores traducen esta partícula como un verbo, Spinoza elige reperiuntur, que es una forma pasiva del verbo reperio, frente a fuerint o sunt, que son formas activas del verbo ser. Y acá es donde nos podemos empezar a preguntar de nuevo, la primera pregunta que nos hacíamos, si Spinoza está traduciendo para que su traducción se ajuste a su propia interpretación. ¿Mm? Bueno, acá la traducción de la traducción. Fuesen, sean o sean encontrados, ¿sí? 50 justos en esa ciudad. No es lo mismo decir si fuesen, si existiesen 50 justos, que preguntarnos que esos justos sean encontrados. Recordemos que Spinoza nos dice que Abraham entiende que, perdón, que Abraham es un ignorante, nos dice Spinoza, que ignoraba particularmente dos propiedades de la naturaleza divina, que es el ser omnipresente y presciente. Entonces, el cambio de valor en Yesh, ¿sí? Frente al de Vulgata y de Biblia Sacra y de otros, el de Pagninus, que también lo tienen en la biblioteca, nos puede hacer pensar, insisto, en si hay una traducción intencionada para que coincida con su interpretación. O sea, la pregunta es si Spinoza traduce para sostener su interpretación, ¿sí? Porque si Dios es omnipresente y si todo lo que acontece lo conoce con anterioridad, ¿sí? Que es lo que Spinoza afirma de Dios, entonces para él hay, es o existen esos 50 justos, como traduce Vulgata, como traduce Biblia Sacra. Entonces, para Dios nada se encuentra o se descubre, ni debe ser averiguado, salvo que tengamos una noción de Dios que sea antropomórfica. Pero como Abraham se lo representa como no omnipresente y no presciente, entonces para Abraham Dios tiene que encontrar esos 50 justos. Entonces eso es lo que hemos reflejado en la traducción. La pregunta es si Spinoza está forzando la traducción para que coincida con su interpretación, que encima va en contra de la tradición en la que él se forma y de la que él lo excluye, ¿sí? O si es al revés, si Spinoza interpreta, traduce y de repente en esa traducción al latín se sostiene la interpretación que está detrás de su traducción, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, al léxico de Buxtor de la época, bueno, Yesh se traduce como el verbo sum, ¿no? Est, sun, etc. No hay restos de reperio acá, del verbo encontrar. ¿Mm? Y también podemos ver que Spinoza, en otra parte del tratado, en el primer capítulo, cuando traduce el segundo mistiquio del versículo 17 del Salmo 135, que vuelve a aparecer la partícula yesh, ¿sí? Spinoza la traduce como el verbo sum. O sea, Spinoza no le da un valor fijo, no hace lo que podríamos llamar una suerte de traducción literal, ¿sí? Mecánica, en donde cada vez que aparece yesh traduce por el verbo sum o por el verbo reperio. Acá podemos volver a lo que decíamos antes, que para Spinoza hay una concepción del lenguaje que está más en el orden de lo discursivo, quizás que de lo semiótico, ¿sí? De lo rítmico más que en el orden del signo. ¿No? Y bueno, más o menos con eso, acá vemos que Elish en Génesis 18:24, Spinoza lo interpreta como reperio, como reperiuntur, ¿sí? Y en Salmo 135:17 sí lo interpreta como suma. Entonces, los valores para Spinoza dependen más del discurso que del Yesh pensado como signo. Ahora la pregunta es, ¿ese cambio de valor depende de la interpretación sobre el texto hebreo o sobre la interpretación que él necesita que tenga el texto hebreo para modificar las condiciones políticas? Y con eso, bueno, cierro. Muchas Muchas gracias. gracias, Fernando. We will hear now Walter Heringer. We are um,
We are a little bit late with time, so please, Walter, if you could speak 15 minutes. I don't think we will have time for questions this time, but maybe at some point during the workshop we could talk about all these topics again. Thank you, Cynthia, for accepting me and my. Let me just present you, okay? Walter Hilliger is the president, editor, and the translator at Le Cercle Hilliger. He specializes in recovering the significant literary heritage of early modern Iberian Judaism from the post-expulsion era. His work focuses on major figures such as Isaac Orobio, David Nieto, Menashe Ben Israel, and Moshe Rafael d'Aguilar. Mr. Hilliger oversees the entire process of textual revival from paleography, restoration, and digitation to transcription, annotation, and parallel multilingual translation for publication. And he will talk today about the beyond the difference, translating classical philosophical nuances. Please. So, before we begin, I'd like to let you know that the full paper and the sources are available on our website at research.exegetes.org. I've shared the links in the chat, or you can go at the link at the bottom of the section of Certamen Philosophicum. There you will find also a translation. So I don't have a PowerPoint. But let me begin with a simple question. Have you ever used words like different, diverse, and distinct almost interchangeably? If so, well, it happens, and I've seen it more than a few times in everyday conversations, in books, and in modern translations. It feels like these terms and their notions have just flattened out into one general meaning. I can tell you that this isn't just some minor lexical problem, but actually a really profound shift. It is even a change in paradigm. The rupture between classical and modern ways of seeing the world. This happened way back 200 to 300 years ago. And the implications are huge because the blurring of these notions actually blocks our understanding of classical thought and of Jewish thought. The confusion of these terms makes some core ideas that shape millennia of philosophy harder to grasp, including how we perceive reality itself. So our purpose today is to cut through their confusion, and I hope that by the end of this 50-minute talk, you will be able to distinguish between these three notions: difference, diversity, and distinction. And possibly you will also understand why keeping their individual meaning straight is important. When we talk about the classical period in Jewish philosophy, we are looking at the medieval era. In the words of the 19th century scholar David Kaufmann, who published in 1897 Die Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadia bis Maimuni, Seite 25, well, page 25. The Jewish classical period, according to him, stretches from the late 9th century right up to Maimonides in the 12th century. So that's a formative period, and we can go until the 17th century, up to Menashe Ben Israel, Isaac Orobio, David Nieto, and other Sephardic Jews. Because the term classical in the 17th century literature refers not to the era itself being ancient, but to the conscious return to classical ideas. And here are three examples. First example for diversity, as illustrated by Ibn Tibbon, who translated the Moreh of the Rambam in part 2, chapter 40, where he speaks of how humans are diverse compared to animals. He says, man is a political animal with much diversity, shonut rabba. Diverse elements can belong to the same higher category, but they do not share the same essence or purpose. Second example for difference, in the Moreh, part 2, chapter 36, also translated by Ibn Tibbon, he illustrates this term in the translation using the terms Haevdel ve'inechem, the difference between them, referring to the difference between a veridic dream, Halom Emet, and prophecy, Nevuach. Both share the power of imagination, the Koach HaMedameh, as an essential property, but they differ by the influx of intellect. So that's different. The third example for distinct, again, Ibn Tibbon's translation of the Moreh, part 2, chapter 6. Maimonides illustrates Aristotelian terminology for metaphysical beings using the term Nivdalim, referring to immaterial distinct intellects. What the prophets call angels or Malachim, and Aristotle calls Sechalim Nivdalim, distinct intellects.
So to really grasp these notions and this paradigm shift, first we need to lay down some classical foundations. David Kaufman wrote that the early classical period in Judaism is defined by the use of two central concepts. The first is substance, substantia in Latin, etsem in Hebrew, meaning bone, which is etymologically related to atzum, meaning mighty, immense, in the sense of potential or substantial, in an indeterminate way. In this context, substance should not be mistaken for modern material substance. In classical thought, it's not physical stuff. And the other classical concept used in classical period is essence, which is connected to the Hebrew metziut, which denotes bringing into being. Maimonides used it to refer to the first originator or the first mover of Aristotle, Hamatzui Harishon, who brought creation into being. So to understand the meaning of difference, diverse and distinct, we'll focus on the second classical term, essence, which is key, and whose meaning shifted dramatically until it disappeared. How do we get back to its original understanding? Well, a big part of it is diving into Aristotle's causal reasoning, the four causes. Causal reasoning is implicit throughout the ancient texts like the Tanakh. It influenced the oldest Greek translation, the Septuagint, and thinkers like Philo, Judaeus, or Philo of Alexandria. In the first century, he used causal reasoning to understand God. Forward to the 12th century, Joseph ibn Tzadik, who was Maimonides' rabbi, explicitly used causal reasoning based on Aristotle and other philosophers in his book Olam HaKatan, or Microcosmos. A few centuries later, in the 16th century, Ovadia Soforno pointed out counter-arguments of causal reasoning in the Tanakh itself. So this concept was deeply ingrained into Jewish thought across millennia, across languages, and across cultures. To understand the distinctions between difference, diversity, and distinction, we have to arrive at the notion of essence, and to grasp the notion of essence, we must turn to causal reasoning. Okay? So beforehand, if you don't know the four causes or causal reasoning, they provide a classical framework for explaining things and beings, and they are fundamental for defining essence in classical thought. A short recap: let's use a proposition as in Ibn Tzadik's example. The proposition is, as for adornment, the goldsmith's art shapes a gold ring. First, you have the final cause. This is the purpose, the why, the reason or the end towards which something acts. In the previous proposition, it is adornment. Second, the efficient cause. This is the agent, the thing that actually makes the object happen. It's the who or what directly brings about the effect. The Latin subjectus means something underlying. The efficient cause is generally identified with the subject in a proposition. In the example of the proposition, it's the goldsmith's art. Then the third cause is the formal cause. This is the form or the shape. This is really the only cause that's measurable or quantifiable. It is actual and not potential. The Latin informare means to give form to. It's about the structure or form that defines what something is. It's in a proposition, the formal cause is the ring, the ringness of the ring. And the third cause shapes form into the fourth cause, the material cause, which is non-material but potency. In a classical sense, in Latin, objectus, it's what's grown toward, from potential to actual, by the form. This is the object of the stuff something is made of. It's generally identified with the object. In the proposition, it's the gold of the ring. So in an active proposition, the purpose, the final cause, brings about the subject, the efficient cause, to initiate an action, the formal cause that shapes the object, the material cause. And Aristotle used this to define essence, but he distinguished two definitions of essence. For natural beings, Aristotle said that it's determined by the formal cause, the form as essence. This is so in things that happen by natural necessity. Think about an avocado tree. It makes avocados, or maybe it doesn't, but it does so purely by natural necessity. The tree doesn't sit there and choose its purpose. It's just an avocado tree. Its final cause, what it's ultimately for, is determined by its nature, by its form. So its form embodies its natural purpose, its essence, as in the proposition of the ring.
the gold ring. But then, when we shift to the essence of human beings, the essence is determined primarily by the final cause or purpose. So, in human beings, the purpose determines the essence, not the form. Because humans have an active soul, they possess deliberate choice, free will. Sophorno calls this Tselem Elohim, the divine image. And in classical thought, this is associated with our intellect, the higher intellect. Because we choose with our intellect, the essence of humans is not determined by natural necessity, but by choice of free will. It's determined by moral necessity, the choice. The choice is about a purpose, not by natural necessity. That's a classical idea. So finally, we can connect what we have just learned with the notions of different, diverse, and distinct. Firstly, what's different can have an essential property in common, and this can be understood as a common purpose or a common essence. Secondly, what's diverse is separated essentially with different purposes or essence. And finally, what's distinct is totally separated. This brings us directly to Isaac Orobio de Castro. He was maybe the first to really denounce what he saw as the modern domestication and confusion of these terms. So even back in the 17th century, he saw this flattening happen. He highlighted the profound loss that occurs when these classical notions get confused. He wrote back in 1684 in his Certamen Philosophicum, there is a shameful equivocation by foolishly confusing these notions of diversitas, difference, and distinction. And he meticulously reconstructed these classical notions. Divers, die Verschiedenheit, diversus or diversa in Hebrew shonut, what is mutually exclusive, diversa, does not concord or convene in any way and does not differ on one point or another. For example, the heart and the liver, they are diverse. They are both organs in the same body, same higher category, but in terms of purpose, essentially, the organs are diverse. Then we have difference, the Unterschied, differentia in Latin, or differences have dalim in Hebrew. Difference describes how one thing is not exactly the same as another, even if they belong to the same category or share the same essential property. Orobio puts it like this: other existences are differentiated by their accidental differences, like a tall man and a short man, a white man and a black man, but on an essential level, they share the essence of man. He also adds that man as an animal differs from beast by reason, which points to the shared essential property and accidental differences. So difference relates to attributes, whether accidental or specific, while an essential property is shared in their very essence. And finally, we have distinct. Die Geschiedenheit, or distinctio in Latin, in Nivdalut in Hebrew. For Orobio, this notion is maybe the most fundamental separation. Distinct things do not need any difference to be really distinct. This means their separation isn't based on comparing attributes with a shared category or essence. It's enough that one is not the other, and nothing of one is found in the other. Orobio's own example was Caesar is really distinct from Alexandria, from the lion, from the stone, and from the plant. Caesar is in a city or a lion or a stone. They are fundamentally separate things, totally separate categories of being. So in short, difference implies a confluence of purpose. Diverse implies a bifurcation of purpose, and distinct implies separation. So what does all of this mean for us today? It lies back to Aristotle and causal reasoning. For him, remember, the formal cause, what a thing is, and the final cause, what it's for, were deeply intertwined, especially in natures or natural being, like two sides of the same coin. But then came the scientific revolution and naturalism, which really is an ism. Galileo, Newton, Descartes, Hobbes, modern free thinkers started to reject final causes, especially when explaining the natural world, which is indeed governed by natural laws. But the focus shifted. They wanted explanations based purely on material causes, what things are made of, and efficient causes,
what forces act on them, and they saw their essence only as formal causes, their formal structures or pattern. So the classical concept of essence, which was tied to form and purpose, was replaced by just the formal cause, without any inherent teleological aspect, without the built-in purpose that precedes them in time. Asking why a stone falls was replaced by how gravity makes it fall. The essence of water, which is to sustain life, was replaced by a chemical formula, H2O. Formal causes replaced final causes, attributing intentions or purposes to rocks or planets using metaphors, metonymies, synecdoches, and other rhetoric devices seemed anthropomorphic and primitive. This is what Spinoza called ignorance. And this philosophical current of modern naturalism was really pushed further by thinkers like Spinoza, who famously deprived beings of both teleology and the idea of inherent purpose and free will. But this is not new. It's a cyclical process, and it happened before, as illustrated by Maimonides, Gersonides, and non-Jewish thinkers such as Leibniz, who rejected the redefinition of essence as solely formal cause without a final purpose. As a final example, Soforno mentioned this in his Lumen Gentium, a new translation that we'll publish this year. He wrote, Al-Ghazali was mistaken in the sense he puts into the term property, appropriationis. For the meaning of appropriation is not similar among philosophers and among logicians. Logicians understand property as a distinction between similars or contraries, but philosophers, on the contrary, understand ontological property as what wisdom implies as a realization, that which is intrinsically in possession, that is the final cause. That's page 89 for King Henry II of France edition of Lumen Gentium. So we have taken a journey through time, back when differentia, diversitas, and distinctio each had their own meaning, unlike today, when they are all reduced to the word different. And free thinkers stopped seeing essence as a finite cause and replaced it with the formal cause. I've tried to reconstruct this classical distinction that really did shape centuries of Jewish and classical thinking about reality, and bringing them back isn't just an academic exercise. The implications of restoring these nuances are endless, not only to understand things like divine attributes, the order of being itself, the logic of creation, but also to restore identities and answer questions that can only be answered in terms of purposes or goals. For example, the question, is Jacob different, diverse, or distinct from John or Ahmed? Is his soul different, diverse, or distinct? That question can only be answered in terms of essence as their purpose in life. Another question, are Germany, France, and Israel different, diverse, or distinct from each other? One can only answer such questions using causal reasoning, by defining their essence, the purpose of their role in the world. So the invitation here is for you listening, whether you are a scholar or a translator dealing with text, or just someone curious about thinking more precisely and more deeply, try applying this tripartite framework. Challenge yourself every time you see or use the word different. Pause and ask, is this signifying a difference based on the confluence of shared essential properties? Or is it a diversity where things belong to the same broad category and they bifurcate based on their essence and purpose? Or is it a distinction where one thing doesn't have anything to do with the other? You can make that conscious choice by understanding the essence, the purpose, and you might start seeing nuances beyond difference. Thank you. Thank you very much, Walter Hilliger. As I said, we do not have time for discussion now, but I propose if you stay and someone has questions, we can talk about after panel 8, after the discussion. We might have some minutes if you want to stay and chat. So now I will start, Maya. I will start